Buenas tardes, profesor David Solari. Soy Oscar Pino y mi tema de tesis es la transculturalidad como construcción de la imagen de marca relacionada con la identidad peruana de la segunda generación de migrantes en Lima Norte. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, las migraciones internas que se dieron a partir del gran centralismo que provocó los grandes choques culturales y su posterior compenetración en nuestra capital Lima, ¿no? Bueno, el segundo es el sentido de ser peruano, que es una definición que viene mutando desde nuestros inicios como república. Tenemos una construcción bastante particular en el siglo XIX, una nueva en el siglo XX y una muy revolucionaria en el siglo XXI. Y también tenemos una publicidad o la publicidad del Perú y en su evolución de una comunicación meramente informativa a una orientada a los sentimientos y la identidad social. ¿Cuál es el caso de estudio? Es la campaña del BCP del CUI mágico en hombres y mujeres de 35 a 50 años de edad en nivel socioeconómico C y D. ¿Cuál es la justificación y la relevancia? Es la nueva identidad cultural. La identidad peruana viene revolucionando desde los inicios de la República y llega al punto en que todas las visiones culturales que tenemos colisionan y forman una sola, que es la cultura chicha. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Es cuál es la influencia de la publicidad del sistema financiero que utiliza la cultura chicha en la construcción de la identidad de marca de la segunda generación de migrantes en Lima. ¿Y cuál es el objetivo de investigación? El general es analizar la influencia de la cultura chicha en la construcción de la marca en el sistema financiero en la segunda generación de migrantes en Lima. Y los específicos es el primero, identificar las características fundamentales de lo chicha, de la cultura chicha. El segundo específico es examinar la percepción de los participantes de los elementos de la cultura chicha en la campaña del BCP. Y el tercero es argumentar la influencia de la percepción de los elementos de la cultura chicha en la construcción de la identidad peruana. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuáles son los autores que hemos utilizado para la presente investigación? Bueno, dentro de los puntos importantes, el significado de ser peruano fue vital para poder seguir con nuestra investigación. Y acá utilizamos a Martín Nakayama, que nos decía lo siguiente: la identidad cultural es una construcción social que genera un sentido de pertenencia en el espacio social en el cual te desarrollas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que una persona como actor social genera un sentido de pertenencia dependiendo al grupo social más cercano en el cual se desarrolla. Esto tiene que ver con las grandes influencias que tiene el espacio social, que son los contextos culturales y económicos, para que una persona pueda generar estos niveles de pertenencia. Hablar de identidad peruana es bastante complejo, nos dijo Ríos en el 2015. Y esto es porque, por algo que ya les había mencionado, tenemos una concepción o tenemos distintas concepciones de lo que es ser peruano y desde nuestros inicios, desde la República, tenemos una concepción bastante costeña y criolla, tenemos una concepción de la sierra también, que se enteraron después de algún tiempo de que eran peruanos, después de la creación de la República, y que tardó un poquito más en llegar a esta identidad, y tenemos una concepción en la selva, y no solo tenemos estas generalidades de cosas sierra y selva, tenemos grandes diversidades de lo que significa ser peruano y lo que significa la identidad cultural en nuestro país, porque somos un país pluricultural. Y existe una evolución del significado de ser peruano, sí, porque hemos tenido al final un gran choque cultural a partir de las grandes migraciones que nos permiten hablar de una evolución y al final una visión única que se ve reflejada en el siglo XXI con la cultura chicha. Y ese es el siguiente punto de nuestro estado del arte, la cultura chicha. Carrillo nos decía en el 2016 que hablar de lo chicha es entender la pluriculturalidad del fenómeno. Y es porque el Perú es un ente pluricultural, es un país pluricultural y que como tal explica a totalidad porque también lo chicha es pluricultural. Tú no podrías decir que la cultura chicha es particularmente de la costa, particularmente de la sierra, particularmente de la selva. Es un choque cultural tan rico que no podemos hacer esa aseveración. Entendido como choque cultural megadiverso en un mismo espacio social, y esto a partir de la migración. Esto lo decía Martín Nakayama en el 2014, y es bastante cierto. Nosotros tenemos un gran choque cultural en la capital que terminó
en juntar todas las visiones de nuestra realidad en una sola y tener esta nueva visión compleja y esta nueva identidad como peruanos de lo que es ser chicha. Ser chicha es ser emprendedor, creativo, luchador. El nuevo peruano, nos decía Ríos en el 2017, y es bastante cierto. Ser chicha ahora tiene un significado de emprendimientos, de ser creativos y luchador. El nuevo peruano que a pesar de las adversidades se levanta y hace que todo sea posible. Esto parte también de los ciertos pasajes complejos que hemos tenido que pasar como república y de los pasajes complejos que han tenido que pasar los grandes migrantes en nuestra ciudad. Otro tercer punto del estado del arte es la identidad de marca. Y bueno, es el conjunto de rasgos característicos esenciales para el crecimiento de una marca. Esto nos decía Encena Ronel en 2014. Y es bastante cierto. Si nosotros tenemos una marca que no tiene ningún tipo de características esenciales, simplemente es un producto. Las coherencias son esenciales en la comunicación de una marca. ¿Y por qué esto nos decía Maduro en el 2016? Si una marca no tiene coherencia en su comunicación y en su construcción como identidad de una marca, no le vamos a dejar claro al consumidor más o menos cómo percibirnos. Entonces es muy importante tener coherencias para que el consumidor tenga una visión única, todos los consumidores tengan una visión única de lo que nosotros somos como marca. Es necesaria la adaptación del mensaje en relación al espacio social donde se transmite. Esto nos decía Luke en el 2019 y es bastante cierto. Si bien tenemos conceptos universales, como son el concepto de alegría, tristeza y otros conceptos que se utilizan mucho en el mundo publicitario, a veces es necesario hacer algunas adaptaciones culturales para no llegar a generar ningún tipo de rechazo o falta de entendimiento por parte de nuestros consumidores. ¿Cuál es nuestra metodología que vamos a utilizar para el presente estudio? El paradigma es naturalista con un enfoque cualitativo. Las técnicas utilizadas son entrevistas individuales vía web. Las herramientas se seguirá un protocolo no estructurado utilizando de herramienta una guía de indagación. Y nuestro público objetivo son hombres y mujeres de 35 a 50 años del nivel socioeconómico C y D en Lima Norte. Bueno, estos son algunos de los autores que hemos utilizado para la bibliografía. Y eso es todo. Quiero agradecer particularmente al profesor Solari por toda su comprensión durante todo el ciclo. Muchas gracias.